con todos. Queremos agradecerles sinceramente por su puntualidad y por acompañarnos desde el inicio de este webinar. Su tiempo es valioso. Nos alegra que lo comparta con nosotros. Soy Vanessa Rugel, gerente general de BDS. BDS es una consultora con 19 años de experiencia en la bioingeniería de suelos. Brinda servicios de consultoría y supervisión a empresas que requieren soluciones únicas e innovadoras para la ejecución de sus proyectos de ingeniería. Proyectos que involucran el diseño y la instalación con geosintéticos, así como su mantenimiento y la vigilancia, ¿no? En las áreas de geotecnia, hidráulica, carreteras, edificaciones, saneamiento y medio ambiente, tanto para los sectores públicos como privados. Y nuestro objetivo es satisfacer las exigencias de cada proyecto de manera única y específica, y siempre con el compromiso de realizar mejoras continuas para mantener nuestros altos estándares de calidad y cumplir con los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. A continuación, les voy a presentar un video y presentaciones de los proyectos en los que hemos participado en asociación con Andex y que demuestran nuestro compromiso, nuestra experiencia y éxito en las cosas que logramos. Buenas tardes con todos. Es un placer darle la bienvenida a este webinar en donde hablaremos sobre el agua, disyuntiva entre la minería y el agro, organizado por Andex como parte de su programa anual de webinars. Hemos preparado un contenido pensado para informar y sobre todo generar un diálogo enriquecedor con todos ustedes. Vamos a compartir ideas, experiencias y conocimientos que estoy segura serán de gran valor para todos ustedes, ¿no? Bueno, cabe resaltar que durante esta sesión podrán interactuar a través del chat, hacer preguntas y participar de las exposiciones. Y también, bueno, queremos crear un espacio, ¿no? Cercano, colaborativo y, y lleno de participación, ¿no? Para que ustedes puedan interactuar con los panelistas y nos puedan compartir sus consultas, sus dudas, ¿no? Acerca del tema. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Jesús Cardoso, como él va a ser nuestro moderador, el ingeniero José Nicolás de Piero Lacanales y el ingeniero Uber Valdivia Pinto, quienes van a ser los panelistas, ¿no? A continuación voy a dar una breve reseña de cada uno de ellos. El ingeniero Jesús Cardoso es ingeniero civil colegiado con estudios de posgrado en gestión ambiental y con más de 30 años de experiencia en bioingeniería de suelos, control de erosión, estabilización de taludes, drenaje y manejo de aguas. Ha liderado el desarrollo de soluciones geotécnicas sostenibles para los sectores minero, hidrocarburos, vial y agrícola, y ha consolidado a Andex como referente nacional e internacional de la ingeniería sostenible.
Luego tenemos al ingeniero Uber Valdivia Pinto, ex viceministro de Agricultura, es ingeniero agrícola con estudios internacionales en Israel y Holanda. Se ha especializado en gestión del agua y eficiencia hídrica en agricultura. Cuenta con una maestría en gestión pública y gobernabilidad y una destacada trayectoria como consultor y asesor en los ministerios de Agricultura y de Economía y Finanzas. Tenemos también al ingeniero José Nicolás de Pierola, que es presidente de la Asociación Peruana de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, AFIA. Es ingeniero agrícola con especialización en gestión de recursos hídricos, con más de 40 años de experiencia en el ámbito académico, en la consultoría y en la gestión técnica en el sector hídrico y minero. Ha sido gerente de recursos hídricos en Southern Perú Cooper Corporation durante más de 2 décadas y actualmente se desempeña como asesor y consultor senior en proyectos de minería y sostenibilidad. Después de dar esta breve reseña de la experiencia, de la, de la amplia experiencia que ellos tienen, vamos a dar inicio a este webinar. Le doy pase a nuestro moderador, que es el ingeniero Jesús Cardoso, para que continúe con la exposición. Gracias. Buenas noches, queridos colegas y amigos. Un cordial saludo para todos ustedes y un saludo y especial agradecimiento a nuestros expositores de esta noche. Primero, por haber aceptado participar en este webinar. Este es un espacio auspiciado por Andex dentro de su concepto de contribución social a la comunidad profesional a la cual servimos. Es necesario comentar que la opinión de nuestros expositores es personal, que no están representando a ninguna institución, empresa o corporación, y que sus mensajes son para compartir con nosotros su mejor conocimiento y experiencia acerca del tema que trata este webinar, el mismo que se ha vuelto bastante discutible. Bueno, vamos a iniciar el webinar con la presentación del ingeniero José Nicolás de Pierola, quien actualmente está como profesor visitante de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Estimado José, me parece que esta disyuntiva que estamos planteando en este webinar devienen en principio de las malas prácticas de la minería del siglo pasado. Esto quiero decir hasta antes del año 2000, que aparecen las contaminaciones por los cursos de agua que se dieron de manera frecuente en aquellos años y que desde ya, hace aproximadamente más de 25 años, al día de hoy, se están manejando de una manera más reglamentada, supervisada y controlada, incluso por entidades internacionales. Me refiero, claro, a la minería legal. Pero de pronto, en este devenir, de manera explosiva, surgieron los malos políticos que exacerbaron los sentimientos antimineros de las comunidades. Recuerdo, por ejemplo, aquel mensaje que lanzó un expresidente en la Plaza de Armas de Cajamarca y exclamó: ¿qué prefieren ustedes, oro o agua? Y claro, el desconocimiento de las comunidades del tema nos llevó a que no se hayan ejecutado proyectos importantes como Conga en ese entonces. Y por otro lado, en el último Perumín, el ministro de Agricultura de turno dijo que si alguna vez había que priorizar el agua entre la minería y el agro, habría que priorizar a la minería. Parece que ninguno de ellos han revisado a cabalidad la legislación vigente. ¿Qué opinas, José? Adelante, por favor. Sí, bueno, este es un tema muy importante que ya tiene, como menciona el ingeniero Cardoso, ya muchos años, entre el tema agua y minería, agricultura y minería, ¿no?
pero yo me he permitido hoy día hacer una presentación que puede ayudar un poco a contextualizar mejor este presunto dilema que tiene que ver con la visión de país, de nuestro desarrollo como país, ¿no? Entonces, he querido, a partir de la temática que está ahora proponiéndonos nuestro anfitrión, hablar sobre el tema de agua y minería, eh, que es un tema, pues, bueno, eh, un colega por ahí dijo, bueno, ¿por qué hay un gestor minero en este análisis, en esta toma? Pues que sí es importante porque creo que hay que dar una visión desde adentro también de cómo es el sector minero hoy, ¿no? Por supuesto que como menciona el ingeniero Cardoso, el sector minero en el país ha cambiado mucho, muchísimo, diría yo, desde de los años 30 o 40 porque ha habido toda una evolución, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos a esa nueva sistema, a esa nueva relación. Entonces, hoy en día en el país hay dos pilares fundamentales de la economía. Antes había uno solo, hasta hace 15 años o 20 años, que era la minería, y una minería un poco no muy estructurada, no muy regulada, no muy reglamentada. No, hoy somos un país que ha logrado que su minería tenga un sistema de control adecuado, comparable hoy en día, me atrevo a decirlo, con Chile o quizás con Canadá, pero es un sistema que ahora sí está bien establecido. Y además tenemos una agricultura que ha desarrollado en el norte del Perú, que es una parte de nuestro sector agrícola, quiero decirlo también claramente, una pequeña, una menor parte, no pequeña, una menor parte de nuestra agricultura que ha desarrollado y que ahora nos permite tener recursos también obtenidos por la exportación y que nos sitúa entre los países, entre los 10 primeros países exportadores, por ejemplo, de frutas en el mundo, ¿no? Entonces, quiero hablar de estos dos pilares porque el elemento central para que estos dos pilares puedan mantenerse y haberse desarrollado es el agua. Por supuesto, el recurso fundamental, tierra, terreno, pero el agua es fundamental. Entonces, miren, la agricultura pues utiliza casi el 81% del agua que tenemos. El gran problema que tenemos en el país es que nuestra agricultura, y eso seguramente lo explicará mejor que yo, incluso el ingeniero Huber, nuestra agricultura trabaja pues con 25 o 40% de eficiencia de riego. Y lo peor es que no tenemos estudios detallados en el país de cuánto es la eficiencia de riego por valle, por sector de riego. Solamente tenemos como referencia estos valores. Tenemos una ocupación territorial de agricultura de orden de las 11.600.000 hectáreas, pero solamente están para producción, según las estadísticas, por supuesto, 1,5 millones de hectáreas están irrigadas. De estas, más o menos un 20% están pues bajo río tecnificado porque hay una agricultura de exportación que está muy poderosa ahora y que este año nos va a superar los 13.500 millones de dólares. Hace 20 años exportábamos 600 millones de dólares, 700 millones de dólares. Hoy exportamos 13.500 millones de dólares y eso es un salto evidente hacia la prosperidad agrícola. Y en la agricultura ahora esta agricultura de exportación contribuye con 6% del PBI a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, nuestra brecha tecnológica, nuestra brecha de estructura hídrica en agricultura es muy grande. Estamos hablando de 8.500 millones de dólares. Y esto, que es lo que más o menos se estima, porque no hay un estudio detallado realmente de cuánta es la brecha de infraestructura hídrica para el sector agrícola, pero son números que nos dan una referencia. En cambio, en la parte minera, solamente en general en el país se usa 2% de la agua de uso, el agua que se usa. En algunas cuencas, en algunas operaciones, unas cuencas seguramente será un 10 o un 15 o un 20% del total de la cuenca esa, pero en nacional es 2%.
Las eficiencias de uso en minería están en el orden de 80-95% porque hay incluso reuso. Tenemos una empleabilidad relativamente baja, solamente 217.000 empleos directos y 1.100.000 de directos. Tenemos además una ocupación territorial en operaciones de 1.900.000 hectáreas hasta el año 23 y las exportaciones de minería sí han mantenido un nivel muy alto desde hace unos 10 o 15 años y están ahora en el orden de los 46.000 millones de dólares. 46.000 más los 13.500, estamos casi en 60.000 millones de dólares que vienen cada año por exportaciones, por agricultura y por minería. Y tenemos un paquete de inversiones en minería que está ahí retenido y no se implementa del orden de los 64.000 millones de dólares, que es un paquete bastante importante. Y que lo repetimos 2, 3, 4, 5 años. Tenemos un paquete que no se logra materializar. Ese es el gran problema. Y la minería contribuye con el 9% del PBI. Nuestra agricultura, este cuadro muestra nuestra agricultura, como decía, tenemos una extensión según las estadísticas de ANA del año 2012 de 1,5 millones de hectáreas, de los cuales la mayor parte está ubicada en la costa. Y sobre esto, pues de este total, por gravedad, es la gran mayoría de nuestra agricultura por goteo. Es muy poca la extensión que tenemos y por aspersión también. Este es un tema que yo cuando era estudiante, pues hace ya 40 años en la universidad, era una necesidad, un objetivo, un sueño en el Perú, introducir el riego tenificado, pero desgraciadamente ha ido muy despacio. Y esta es un poco la visión general que tenemos de la ocupación minera en el Perú. Tenemos 15% del territorio. Muchos se habla de la especulación de que casi todo el territorio nacional está concedido a la explotación minera. No, solamente el 15% del territorio nacional está cedido para explorar minería. De esos 15%, solamente el 1,5% del territorio está dedicado hoy a explotación minera. Entonces, relativicemos y pongamos la cifra en números: 1,5 el territorio, 2% de agua y casi el 41% del territorio nacional es inviable, no es tocable por la minería, no está establecido así. Entonces, ahí no va a haber minería ni ahora ni más adelante. Pero hay un tema que es importante analizar del sector agrícola y es que nuestra agricultura tradicional, aquella que está en los Andes, aquella que está fuera de la agricultura de exportación, es una agricultura que tiene pues un nivel de rentabilidad muy bajo, ¿no? No varía mucho sobre un millón de toneladas, 1 millón de hectáreas que tenemos en desarrollo agrícola. Casi el 71% son unidades agrícolas de subsistencia, o sea que son suficientes solamente para la subsistencia de los operadores, y el 98, 99, casi el 99% son unifamiliares, ¿no? Predios unifamiliares. La distribución de la tierra es un gran problema. Tenemos están solamente 400.000 hectáreas aproximadamente están dedicadas a la agroexportación y las unidades familiares tienen menos de 2 hectáreas. Hay casos muy interesantes. Estaba revisando el otro día el caso de Valletampo, y en Valletampo casi el 50% de todos los propietarios de tierra tienen menos de 2 hectáreas de terreno. O sea, es una atomización terrible, ¿no? Y esa es una componente importante para un proceso de desarrollo agrícola. Y riego tenificado solamente tenemos 20%, y esto siendo un poco generosos en las cifras, ¿no? Y la principal lluvia, estos cuadritos, estas gráficas de abajo muestran muy claro que la principal fuente de agua para el desarrollo agrícola de todos estos predios de las zonas altoandinas y los valles interandinos es agua de lluvia, es agua de secano. Y solamente, muy poca regulación tenemos en cuanto a agua, ¿no? Entonces, aquí hay dos, ya entrando un poco al tema agricultura y minería. Aquí hay he listado unas ideas en relación a cuáles serían los desafíos que habría en el sector agrícola y en el sector minero. En el sector agrícola tenemos una alta vulnerabilidad frente al cambio climático porque nuestra capacidad de regulación, o sea, de reservorios, es muy baja. Tenemos
hasta 5.000, 6.000 millones de metros cúbicos, así es seguros para regulables, pero lo demás no hay. El resto de uso agrícola que se usa directamente sin regulación. Existe una inadecuada gestión de los recursos hídricos y la infraestructura deficiente. Ese es otro de los temas importantes que hay que analizar. Hay un alto riesgo de informalidad laboral en el sector agrícola y una atomización de la tenencia de tierra. Hay un muy limitado acceso a tecnología y casi nulo acceso al financiamiento para poder desarrollar la actividad agrícola. Hay una falta de logística adecuada y escaso nivel de competitividad. Como no hay logística, no hay capacidad de elevar competitividad para competitividad es poder llegar a otros mercados. Está muy limitada la cobertura en el suministro de fertilizantes y pesticidas. Esto es la situación que tenemos en la gran parte de nuestra agricultura, ¿no? Y lo menciono porque esto tiene que ver mucho con lo que voy a hablar después. Minería, sí, tiene como tareas este creciente incremento de minería ilegal, que en nuestro país está generando un problema muy grave y desgraciadamente tiene apoyo político hoy por hoy, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que tenemos que tener presente porque esta situación no debería continuar. La tramitología para conseguir los permisos, las autorizaciones es muy excesiva, es extensa, toma tiempo y hay un tiempo largo también que no se da en otros países como Chile, como Colombia, como México, donde el proceso de licenciamiento social toma tiempo, ¿no? Entonces eso hace que nuestra minería no sea muy competitiva a la hora de la hora y existe dificultades para incorporar estándares internacionales en la operación, en operaciones menores, no en las operaciones de envergadura, las grandes mineras, sino en las intermedias, la minería intermedia y la minería artesanal, así como adaptarse a la innovación, porque en todo el proceso minero hay innovación muy intensa últimamente, y eso es un tema que debe trabajarse. Además, la minería tiene que mejorar sus mecanismos de comunicación con los stakeholders. Los stakeholders son los que están relacionados con la operación minera porque no logra aprender a establecer un mecanismo de comunicación convincente sobre la capacidad que tiene y las potencialidades que tiene. Y esto genera problemas con los stakeholders y la opinión pública. Lo otro que es importante mencionar, la minería actual moderna en el Perú está regida por estándares internacionales que superan en algunos casos a los estándares nacionales. O sea, en el caso, por ejemplo, de voy a tomar estos casos, estos ejemplos de aquí. El ICMM es una institución que agrupa a las principales empresas mineras de todo el mundo y establece normas, estándares para que todas se alineen y tengan niveles de producción adecuados al medio ambiente, a los derechos humanos y el respeto a las comunidades, que esos son los temas importantes. Entonces, ahora hay todo esto. Hay unas prácticas establecidas para trabajar el agua desde el punto de vista de cuenca, del manejo integrado de cuenca, de eso se llama el Water Stewardship. Hay procedimientos para desarrollar reportes sobre agua. Hay procedimientos para establecer estándares de manejo del agua con las otras componentes de la operación minera. Hay estándares ahora para manejar los relaves, los sistemas de relaves que son un dolor de cabeza en la minería y que se está trabajando intensamente. Y además, como hay tantos estándares, también hay estándares para trabajar el tema de minería y cambio climático. Y también el tema del financiamiento de infraestructura verde, natural. O sea, todo esto está generando una evolución muy grande y por eso se está trabajando en estos días. Me llegó un documento para opinar sobre la consolidación de estos estándares mineros para poder tener una sola norma general que nos permita a todos los mineros en todo el mundo cumplir con estándares de calidad adecuados, ¿no? Entonces, aquí el sector minero en el Perú en específico tiene que abordar varios temas. Estos son los que quiero mencionar. Uno es, tiene que abordar la desconfianza hacia la minería por una percepción social negativa. Sí, esto existe todavía. El año 2022 había casi un 65-66% de conflictos socioambientales registrados y de ellos asociados casi el 30-40% a minería. Esa figura no ha cambiado mucho. Ahora, en el año
25 tenemos un 50,3% de conflictos socioambientales, de los cuales el 30% sigue siendo más o menos relacionado al sector minero. Esa situación persiste, pero hay a su vez un trabajo muy fuerte ahora. Tenemos el caso de OEFA, que es la entidad encargada del control de todas las operaciones mineras y la industria en general, y de la industria en general, que permite ir introduciendo fiscalización antes y durante la operación minera. Y esto también tiene que ver con el SENACE, que es la entidad que nos está preparada para calificar los proyectos mineros en general y darle su viabilidad, tanto técnica como de control y de manejo ambiental. El otro gran tema que tiene que trabajar la minería es trabajar en apoyar esa desarticulación y la débil coordinación institucional que hay en el entorno territorial. El otro elemento que ahora la minería está trabajando con mucha seriedad es el tema territorial. O sea, ¿qué pasa en el territorio de influencia de una operación minera? Pues necesitamos articular acciones dentro del territorio para que el territorio tenga una visión de conjunto, de desarrollo y de conservación de la biodiversidad, y ahí debe estar incluida la agricultura, deben estar incluidas las autoridades locales, las autoridades regionales y, por supuesto, el sector privado, que debe ser el que empuje esto, que dé pie a que esto se convierta en una posibilidad real en los próximos años. Eh, Otro punto que es el tema que pues resulta evidente que en las cuencas, en las áreas, en los territorios donde hay sector minero y agrícola, existe una enorme diferencia en el manejo tecnológico y por tanto la incorporación de valor a los productos en lo que es la cadena de valor. La agricultura mantiene todavía tecnologías que no han evolucionado con el tiempo. En el país, hacia afuera, sí hay un desarrollo, pues, porque es una agricultura que tiene data de muchos años de tratamiento de capital, de inversión, de mejoramiento, pero en su país no tenemos eso. Y tenemos una minería que tiene un gran nivel tecnológico y de inversión y de valoración que le da otro valor y otra capacidad de gestión, ¿no? Entonces, esa gran diferencia es convivir en un espacio, una industria que maneja el agua con alta eficiencia, con tecnología, y una agricultura que maneja el agua de una manera más o menos rudimentaria, artesanal, con escasos valores de eficiencia, como lo mencioné al inicio, de 35-40% de eficiencia, pues genera un contraste muy fuerte en relación al manejo del agua. Y el otro gran tema que tiene que trabajar la actividad minera en el Perú es esta conformación de grupos de tarea para desarrollar la agricultura, el sector agrícola local, haciendo uso de los fondos de canon, regalías y obras por impuestos. Tenemos esas tres opciones. Canon es un fondo que entra por impuestos de la actividad minera, el 50% va en el entorno, en el territorio, y las regalías también, 10-20%. Y obras por impuestos es otra modalidad que ha surgido y ha evolucionado y ahora está en muy buena posición porque revisando estadísticas, miren, tenemos casi 7.000 millones de soles canon y 1.300 millones en regalías y tenemos en obras por impuestos hasta octubre del año 25 de este año 3.400 millones de soles en 284 proyectos. O sea, el mecanismo funciona. ¿Y por qué funciona? Porque las empresas dicen, oye, en vez de que yo pague al Estado mi impuesto, de frente voy, financio una obra en el área de influencia donde yo estoy, pago esa obra y es después el Estado de esa obra me toma los impuestos que yo debo pagar. Entonces ya no va por toda la cadena del pago de impuestos y regresa, como ocurre con canon y regalías, sino va directamente a la obra.
Y con eso se han hecho muchas obras. En Moquegua se ha hecho, por ejemplo, la recuperación de todo el sistema de agua y desagüe. En Arequipa se ha hecho el puente Chilina, por ejemplo. Y hay otras obras, se están haciendo los famosos colegios especiales para niños destacados. Entonces, hay una inversión que está creciendo mucho y esa es una gran posibilidad que nosotros en el país hemos desarrollado y la minería es una de las principales fuentes para eso, aunque este año solamente estamos llegando a 400 millones de inversión por esta metodología, por este procedimiento del sector minero, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad también. Entonces, la misma minería tiene que trabajar sus proyectos, sus mejoras internas, y estos son, por ejemplo, la implementación de estos nuevos estándares de gestión que les mencioné, que son muy importantes para poder hacer una minería estable, uniforme. Todas las mineras deben cumplir, no todas. A veces uno a una región dice, oye, ¿cuántas mineras hay acá? ¿Y cuántas de ellas están cumpliendo con los... Una, no, no puede ser. Tienen que estar todas. Todas deben arreglarse, ubicarse y comenzar a trabajar el Water Stewardship, el IRMA, el Maturity Framework, el GSTM, o sea, todos esos estándares para que sus operaciones sean compatibles con las operaciones de otras minas en el mundo. Después, debe implementar el enfoque de desarrollo territorial. O sea, no solamente yo desarrollo, yo me hago muy especializado, muy específico y desarrollo mis capacidades para reducir costos, sino tengo que hacer que el territorio que yo tengo influencia también crezca conmigo. Y ese es el gran tema y esa es la gran oportunidad que tienen los territorios que están junto a las operaciones mineras. Aunque hay estudios desde hace 2, 3 años que demostraban que justamente en aquellos territorios donde hay canon y regalías es que se daban la mayor cantidad de conflictos mineros. Era una cosa que había que estudiar y lo están estudiando ahora. ¿Por qué? Sencillamente porque los fondos que aparecen como canon y regalías no tienen la suficiente fluidez para materializarse porque no había capacidad instalada en los gobiernos locales y regionales para poder invertir ese fondo que ha venido creciendo cada año, ¿no? Después, necesitamos trabajar también los escenarios hídricos futuros con esto del cambio climático y la proyección de demandas para asegurar el agua hacia futuro, que es el tema, el gran tema, seguridad hídrica, pero no solamente para la operación minera, sino para la operación minera y el entorno. El water stewardship, o sea, mi operación minera no es solamente yo, sino es el entorno. En la medida en que mi entorno sea seguro, yo estoy completamente seguro en mi operación y la reducción del uso de agua fresca, que es otro de los elementos importantes, donde se introduce el reuso de aguas con mayor fuerza, con mayor efectividad para reducir ese consumo de agua de fuentes naturales, lo cual engloba incluso la posibilidad de la desalinización, que está a portas. La desalinización es una opción muy importante que nuestro vecino del sur, Chile, lo ha desarrollado muy bien. Tiene operaciones mineras con hasta 2.000 litros por segundo de capacidad instalada de desalinización. Increíble. Nosotros estamos peleando recién por desalinizar 200, 100 litros por segundo. O sea, están sacándonos una ventaja importante y es porque ellos tienen limitaciones de uso de agua fresca que nosotros no las tenemos. Pero sí hay limitaciones de agua en nuestro país en determinadas épocas del año. Y lo otro es la implementación de los estándares SDG, que es importante esto. ¿Por qué? Porque nuestro país está apuntando ya hace varios años a pertenecer a ese grupo selecto de países que cumplen con las normas SDG y que les dan ciertas capacidades de acceso al crédito internacional y al movimiento bancario y también a conseguir tasas de interés menores para las inversiones que tengan que hacerse. Y lo otro que es importante es la incorporación de tecnología de control, de monitoreo, distribución y prognosis de sequías y de lluvias y introducir el famoso sistema de soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que está hoy en el mundo trabajándose mucho. O sea, ya no tanta infraestructura gris, o sea, cemento, ya no. Trabajemos con infraestructura verde natural, con tierra, con árboles, con vegetación, para controlar, para manejar el agua, para poder aumentar nuestra capacidad de distribución, nuestra capacidad de regulación. Eso se llama, en fondo, infraestructura verde. Bueno. Esto es lo que quería presentar en este tiempo. Espero no haberme pasado del tiempo esperado, pero estoy aquí a disposición para la segunda parte. Ahora le cedo a nuestro colega y amigo Huber Valdivia para que pueda hacer su presentación. Gracias.
Gracias, José, por tu excelente presentación, merecedora del conocimiento y experiencia que tú, como ex gerente de recursos hídricos de una minera que trabaja en una cuenca de limitado flujo de agua, ah, tenías que manejar adecuadamente este recurso para surtir a la población, el agro y de la misma minera. Por otro lado, haces bien en mencionar que las tecnologías están desarrollando para el reuso de los desechos mineros, los relaves, por ejemplo, que bien puede recuperarse el agua de los relaves para el reuso dentro de la misma operación minera. Aquí hay que mencionar que la seguridad de las presas de relaves es una tarea muy importante que debe desarrollar la minería legal, porque imagínense ustedes que con todo el conocimiento, el cuidado de almacenarlos adecuadamente, la empresa BHP Billington, una empresa minera grande de mucho prestigio, en conjunto con su socia, la empresa brasilera Vale Rio Doce, se vieron involucradas en un grave incidente ambiental en Brasil, allá por el año 2015, cuando la presa de Relave San Marco colapsó en el estado de Minas Gerais. Este colapso causó el derrame de millones de litros de relaves de mineral de hierro y otros desechos en el río Doce, provocando graves daños ecológicos, impactos sociales y daños a las comunidades locales. Nos hemos enterado que en el año 2021 un tribunal británico permitió que un grupo de accionistas demandara a BHP Billiton por falta de acción y la responsabilidad en este desastre ambiental. Noticias recientes dan cuenta de que la Corte del Reino Unido determinó que los accionistas tenían derecho a presentar una reclamación por las pérdidas económicas que sufrieron debido al desastre y el manejo posterior de la situación por parte de la empresa. Este caso destaca la creciente atención que se está presentando a la responsabilidad ambiental y social, porque fueron también las comunidades cercanas al río Doce de Brasil, eh, sobre las empresas mineras a nivel mundial. Pero repito, esto es sobre las empresas mineras legales. Gracias nuevamente, José. Y ahora quiero dar pase a nuestro segundo expositor. Voy a ceder la palabra al ingeniero Huber Valdivia, quien ha sido viceministro de Agricultura. Él ha tenido entrenamiento en Israel, uno de los líderes, uno de los países líderes de la transformación de los desiertos en zonas de cultivo. Así permítanos que él directamente nos dé su apreciación sobre el tema. Huber, por favor, adelante. Primero, Jesús, quiero agradecerte por esta invitación donde tocas o has puesto en la agenda dos temas muy importantes, que es la minería y el agro. Y yo incluso consideraba que es una disputa un tanto inútil, porque agua hay. Lo que pasa es que manejamos conceptos diferentes. Ahí viene el problema. Tenemos dos planos importantísimos para la economía del país, minería y agro. Y además creo que José Nicolás, un eximio profesional, conocer estos temas, nos da una visión muy general sobre estos dos temas. Por un lado, la minería es un soporte de la economía de nuestro país y por otro lado, la agricultura también es una actividad que involucra a muchos peruanos y lo más grave, que es un sector donde campea la pobreza y el olvido durante varias décadas.
Y creo modestamente que estos aportes de esta conferencia apunta a eso, no la búsqueda de culpables, si es el bueno o el malo, simplemente graficar una situación actual y modestamente al final plantear algunas alternativas. Considero, y creo que José fue muy amplio en el sentido de que hay mucha tecnología en el mundo y aquí encontramos dos mundos. Un mundo de la minería que ha avanzado de acuerdo a la tecnología existente, donde ha logrado mayor productividad y donde ha logrado, vayamos a lo nuestro, en la parte del agua. Arranco esta disposición con unos proyectos de salinización, que es un tema muy importante. Cada vez hay mayor demanda de agua en la minería, pero también es importante saber que cada vez los costos de salinización bajan. Aquí es en la parte baja que en los últimos 40 años empezamos de que un metro cúbico de salinización costaba $10. Alguien decía, grandes cubos, metes fuego, se evapora y capturabas esa agua y esa era agua desalinizado. Al día de hoy, la tecnología ha avanzado bastante y la minería ha extrapolado esa tecnología a sus actividades de producción de minerales en cantidad. Aquí tenemos un repaso del Medio Oriente, casi capacidad de metros cúbicos por día, llegando casi a más de 300 millones de metros cúbicos al año. Aquí nos ha incluido, por ejemplo, en Israel, donde también Ashkelon es otro lugar donde ha incorporado mucha tecnología y bajando el costo, ya no es $10 el metro cúbico, sino a medio dólar. Al bajar este costo, esto ha sido aprovechado por la minera en zonas donde realmente un momentito, a ver, donde realmente la demanda es fuerte. Fíjese cuál es el costo para uso minero. El agua desalada más el transporte está en promedio $3.5 metro cúbico. Está entre 3 y $8 metro cúbico, porque no solamente es la salinización, no el transporte del agua del mar hasta las minas. En un petar, el tratamiento de aguas servidas ya baja a $2 el metro cúbico. Agua subterránea 0,30, agua recirculada 0,13 y el agua superficial 6 centavos. Lógicamente, la actividad minera es un negocio, eso no nos cabe la menor duda. Y en la medida que es un negocio yo puedo bajar los costos, es gran beneficio porque genera mayor utilidad. Toda la minera prefiere usar agua superficial. Y el día de hoy hay mucha agua que se emplea en la minería agua dulce, es que lo denominamos de esa forma, ya por convenios o de licencia de agua de hace muchos años, pero aún existe. Entonces, estamos empujando a que las mineras inviertan agua desalada. Pero no es una empujada así tan fácil, porque también esta actividad genera muchos recursos. ¿Cuál es el costo de agua para producir una tonelada de cobre? Si tenemos agua fresca, traen 70 centavos y $7 la tonelada perdón, la cantidad de dólares para producir una tonelada de materia seca. Mientras que el agua de mar desalada, acá en la segunda fila, utiliza, eh, se utiliza 70 metros cúbicos para producir una tonelada de cobre. ¿Y cuánto invertiría la minera si uso agua desalada? Entre 140 y $350 por tonelada. A gran diferencia de lo anterior que hablamos de $7, acá hablamos de $350. Es costoso. Pero, lamentablemente, las grandes explotaciones mineras están en zonas desérticas, zonas seriasas.
por lo tanto, la obligación de tener agua desalada, porque agua dulce, muy complicado. Agua de mar salada, otro aspecto importante que también José lo mencionó, que la tecnología ha avanzado de tal magnitud que ahora se utiliza agua recuperada, reciclada. Algunos hablan 60, 70, 80% de agua que es reutilizada. Por lo tanto, la demanda de agua de las mineras ha bajado sensiblemente gracias a la tecnología. Aquí tenemos un ejemplo. Primero, ¿cuál es básicamente el esquema del agua salinizada? Tomas agua de mar, mediante una toma y bombeo, una planta desaladora, una poza de almacenamiento y luego viene el bombeo de agua, vía tuberías o una serie de bombas. En el caso de Tía María, la altitud es de 1000 metros, entre, llámese entre Mejía y Tía María, 1000 metros de altitud. Una longitud de 20 kilómetros y para conducir 250 litros por segundo. Es lo que se incluye en el estudio de impacto ambiental. Mientras que, en el caso extremo, la planta más grande del mundo, la Escondida, en Chile, y así como otras, pero pongo como ejemplo la Escondida, el agua de mar la traslada a una longitud, a una instancia de 180 kilómetros, una altitud de 3000 metros sobre el nivel del mar, a un caudal de 4000 litros por segundo. Fíjese la comparación entre Tía María y la Escondida. Y la Escondida, recordemos, y voy a repetir, estimados amigos y colegas, de que es la planta más grande del mundo. O sea que es rentable ese bombeo de agua, es rentable correr los gastos de bombeo, salinización. Eso es posible. Lógicamente, como empresa, en la medida que yo pueda conseguir agua dulce o subterránea, lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que mi margen de ganancia sea la adecuada. Ahora, aquí hay un esquema que siempre lo he escuchado por ahí. Por ejemplo, las playas de Mollendo, Mejía, van a desaparecer. Incluso un profesional dice, aprovechemos este año para ir a la playa, porque Mejía el próximo año va a desaparecer por los residuos del agua salinizada. Una gran mentira, pero lo que me sorprende, y lo voy a repetir luego, es que acá hay una actividad, aquí hay dos roles, del Estado y la minera. No son capaces de bajar al llano y explicarle, oye, eso es mentira, esto es mentira. En Tutilimundi usa agua desalinizada y no genera problema flora y fauna marítima. Para eso vienen evacuadores que llevan pues a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y con un buen seguimiento se ve el perjuicio que puede tener esta agua que se vuelve al mar. Bueno, es gran parte de los problemas al día de hoy la falta de diálogo. Igual, por ejemplo, hablo de Tía María porque es lo más cercano que tenemos acá y creo que es un ejemplo de las cosas que se deben hacer y no se deben hacer. Tía María, hace unos 15 años, hizo un balance hídrico, y creo que muchos lo conocemos, de que la oferta de agua del río Tambo es mayor a los 1000 millones de metros cúbicos. Con licencia, usos poblacionales, agrícolas, industriales, consume la mitad. Y la mitad de esa agua, 500 millones de metros cúbicos, se pierden en el mar. Como alguien dice, no se pierden porque forman parte del ciclo hidrológico, pero se pierden a final de cuentas, sin nada de ambajes o poner un cinturón celeste. Se pierden 500 millones de metros cúbicos. Y la pregunta es, ¿y cuánto requiere Tía María? 8 millones. Aquí falta un diálogo o una intervención del Estado para poner orden y dar información a la población. Desechado el uso del agua dulce, porque era barata.
pasan como alternativa agua del subsuelo, agua subterránea. Tuve la suerte de acompañar y gracias a Lana se hizo un estudio más de los muchos del potencial de agua subterránea en Valle de Tambo y se consideró algo menos 200 millones de metros cúbicos tiene el potencial acuífero. 200 millones. ¿Cuánto requiere Valle de Tambo? 8. Pero salen los extremistas. No, va a agotar las aguas del río Tambo. Pues tú usas 8 y en la primera avenida o en las primeras lluvias, ese acuífero se recarga. Pero nadie explica a la población, nadie baja al llano a explicar, no tiene ninguna injerencia. Igual cuando dice la lluvia ácida va a tener problemas y desaparece Valle Tambo. Nadie baja al llano a explicar que esto no es cierto. Bueno, hay un costo de por medio para el agua salinizada, que es el camino que seguir cuando se agote el agua dulce o donde se corten las licencias. Aquí hay un gráfico. En azul tenemos cómo ha crecido en los últimos 50 años el precio del cobre. Aquí tenemos la tonelada, llegando a $10.000 la tonelada. Ha crecido, por lo tanto, el margen de utilidad les permite invertir en los costos de producción. Igual acá tenemos ya otro gráfico de fuentes fidedignas, donde hablan el precio de la onza de cobre. La curva sigue siendo la misma, solamente cambian unidades. ¿Cómo ha crecido? Entonces, también la tendencia del cobre es importante. Algunas veces, algunas mineras van y explican o buscan un escenario de glamour indicando se ha incrementado el cobre, viene una abundancia para el país, o se va a generar empleo, hay una alta demanda y demanda del cobre. Pero eso no es suficiente para convencer a la población de tener una posición propositiva. No, hay silencio. Y eso no es justo, porque muchas veces el peor daño que se hace a la minera es hablar únicamente de minería. Sabemos, también José lo ha explicado y Jesús lo conoce perfectamente, es el tema social. Estaba haciendo un artículo hace unos días y hacía un recuento de la serie de problemas cuando no se maneja bien las gestiones de riesgo, así se denomina, o en cualquier documento lo ponen como un capítulo para rellenar el artículo científico o el proyecto. Tía María es un ejemplo. Tolapalca, la represa en la parte alta para el río Tambo, otro ejemplo. No hubo un trabajo social. Paltutore igual sucede. Y a Nampujio, igual de Valle Tambo, también sucede. Se tuvo que pasar 2 años, y tuve la suerte de ser actor en ese sentido, tuvimos 2 años para convencer a la comunidad de que no se le iba a generar problema, planteando alternativas. Igual, tenemos el problema acá, cobre en Acarí, donde ya empiezan los pequeños problemas, el tema de Conga, el tema de las bambas, cuando no son problemas manejados en forma adecuada. Esto impide el desarrollo a nuestro país que requiere de mucha fortuna, requiere de ingresos, pero por un tema social mal manejado, ahí están las secuencias. Proyectos paralizados. Y no es justo que tengamos un proyecto paralizado, que eso genera riqueza. Igual las proyecciones. La tecnología avanza y la proyección indica que siempre va a haber la demanda de cobre para los vehículos eléctricos, para las baterías, para la red de transmisión, centro de datos, energías renovables, siempre van a estar demandando cobre. Por lo tanto, la tecnología no va en la búsqueda de alternativas. Ahora no existe, solamente el cobre es el camino. Puede que en el futuro haya un cambio, pero hasta ahora el día de hoy no. Y aquí tengo dos referencias donde hablan que para el año 2030 puede llegar a $11.000 la tonelada. Son previsiones
de gente especializada. Tema que José lo conoce muy bien, solamente me permito comentar algo que la literatura abunda en estos detalles, cuál es la producción y la demanda y cuál es el monto a pagar por el cobro en los próximos años. Bueno, como decía hace un momento, como una conclusión, en la minera, en la medida que busque agua dulce, la va a utilizar porque es un costo más bajo. Existen lugares en el país que hay agua, hay agua. Un ejemplo, el río Tambo. Y no digo de que la minera o Saute deja salinizada y toma agua río Tambo. Si no han manejado bien la parte social, es bien complicado que el día de hoy vayan y convenzan a los amigos y hermanos de Tambo, oye, dale agua pues, a tía María. Un tema mal manejado tiene esas consecuencias negativas para el país. El agua desalinizada tiene un costo, pero la minera, los precios y la demanda permite financiar eso. Permite. Yo decía, el agua desalinizada puede tener, digamos, 500, $700. Aunque la cooperación es un poco tosca, amigos, en agua, $500 en agua. Yo estoy vendiendo a $10,000 la tonelada. Lógicamente que hay otros costos, ¿no? No únicamente es el agua, ¿no? Pero hay la energía, la molienda, el flete, recursos humanos, hay mayores costos. Pero solamente como una referencia, no lo tomen que es un costo bajísimo, es bajo, ¿sí? Pero también hay cosas que atender. Igual, como conclusión, el agua reciclada, que es lo que cada vez hay más avances tecnológicos, casi 70%, 80% de agua que es tomada por la minera, reciclada, se aprovecha el 70%. Eso es tecnología. Y creo que la minera ha hecho muy bien en introducir nuevas técnicas. Bueno, en resumen, el coste de agua no siempre es un factor dominante. Hay otros costos, como comentaba hace un momento, energía, molienda, fletes, recursos humanos, sí. Pero es relevante pensar de que hay fuentes hídricas costosas que también generan problemas ambientales, tema que será motivo de otro evento. Ya hemos tirado palo, pero como también hemos ponderado las bondades de la minera. No todo es malo. Vamos a buen galope, pero resaltamos la significancia que tiene la minera en una economía como la nuestra. Entramos al sector agrícola. Agrícola, cuando damos una imagen ante el mundo, hablamos de la agroexportación, que es significativa. En los últimos 20 años hemos crecido 10 veces más en exportación agrícola. 10 veces. Somos primeros en varios rubros, en arándano, en la palta, en la uva. Es muy cierto, hemos crecido. Pero la pregunta es, ¿a qué parte de la población involucra esta agroexportación? No pasa a 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas. José, un cuadro hablaba que en el país hay un potencial de 11 millones de hectáreas. No quiero llegar a tanto. Que sean 8. Fíjese la gran brecha entre los que se benefician por la exportación y aquellos que vivimos en el Perú profundo, como decía Basadre. Olvidados. La tecnología de hace 30, 40 años sigue siendo la misma en este Perú profundo que les comentaba hace un poco. Es cierto, ha habido crecimiento, pero lento, lentísimo. Bueno, aquí tengo las plantas salinizadas, ya lo había comentado hace un momento. Son muchas plantas, muchas de ellas en Chile, desalinizadas, ¿ah? Desalinización. Hemos hablado de costos. ¿Y cuánto cuesta el agua? Uso agrícola. En por Israel. Hemos hecho la conversión a soles. En Israel, cada metro cúbico de agua cuesta 75 centavos, casi un sol, llámese así. Y vamos bajando cuánto cuesta en Villacurí, que es bombeo, ya da que es bombeo, a pesar que son costos eléctricos en cierta forma cofinanciados, en cierta forma. En Chayimoche, gran inversión del Estado,
pero lo están recuperando. En otros espacios, Villacurí, La Llerada, pagan eso, pero lo recuperan porque usan alta tecnología en la producción agrícola y han encontrado ventanas para exportación. Pero vemos acá, Majes 2, Majes igual 2, va a pagar 8 centavos. Ahí no va a ser un espacio para alfalfita, maicito. No, tiene un espacio donde yo pueda recuperar mi inversión o el pago anual. En otras palabras, en el caso más igual 2, vas a pagar $1.000 hectárea año, 3.000 soles hectárea año. Y la pregunta es, ¿y cuánto pagan en Majes 1? ¿Cuánto en La Joya, en San Camilo? 300, más o menos, 300. Y para Majes vas a pagar 3.000. Así son las reglas. Ahí están las reglas. Por lo tanto, hay que vincularse a cultivos de gran rentabilidad. Igual sigamos identificando los problemas en el país. Eficiencia y riego. También comentamos, yo acá soy benigno al decir que el 30% de eficiencia en gravedad. En muchos lugares llega al 20%. O sea, de cada 100 metros cúbicos que toma un reservorio, un río, la planta solo utiliza 20 o 30. El resto se pierde. El resto se pierde. Lógicamente, por gravedad no es tan fácil, es complicado. Mucho depende del tipo de suelos, pero puede llegar al 60%, siempre y cuando estudies y conozcas tus suelos. No, ahora aplicamos al agua, no sabes lo que es pendiente, lo que es textura, estructura, capacidad de campo, punto de marchitez, velocidad de infiltración, humedad aprovechable, longitud de surcos. Desconocemos todos estos conceptos y creo que viene un rol acá del Estado de poder dar vuelta a que la agricultura tiene que ser competitiva y para eso tiene que asimilar muchos conocimientos. Igual la aspersión y goteo, que son inversiones, pero el riego de gravedad sigue siendo una buena alternativa cuando manejas muy bien los conceptos que comenté hace un momento, estimados amigos y colegas. Aquí tengo un gráfico que lo hice hace unos años. ¿Cuál es el concepto de manejar agua en el desierto? Aplica el agua en esta plantación de maíz. Y fíjese la profundidad del sistema radicular, 40 a 50 centímetros. Aplica agua y la mayor parte, como son suelos arenosos, como decía un amigo israelí, Isaac Sipori, regar el desierto es como echar agua a una caja de naranjas. Se infiltra. El gráfico nos indica, se infiltra esa agua. ¿Dónde aparece? En el Valle de Vítor. ¿Dónde aparece? En el Valle de Majes. Y no es que el agricultor sea malo, en algo puede tener algo de malo, pero generalmente no se sabe manejar suelos en las zonas áridas. Una cosa, un agricultor colono de Majes que vino de Chihuahua o de Yarabamba, que vayas a regar su parcela en la pampa de Majes. Son conceptos diferentes. Eso falta en el país para lograr una mejor eficiencia y no estés pidiendo cada rato más represas, más represas. Creo que empecemos por casa. Que no levantemos el dedo y le echamos la culpa al agricultor. ¿Dónde está el rol de papá Estado? Un concepto, simplemente eligiendo el cultivo, ya puedes tener mejor eficiencia de riego. Un trabajo de investigación que hicimos hace unos años con la cooperación Holanda-Israel era que la alfalfa, para producir 1 tonelada de materia seca, requiere 1.000 metros cúbicos. Si tienes maíz para producir 1 tonelada de materia seca, maíz requiere 600. Y si requieres sorgo, solo requieres 400. Es el trabajo de investigación hecho en San Camilo, en La Joya, hace varios años. Cuando ya hablamos de la literatura, la experiencia en cultivos de mayor atracción, mejor transpiración, caducifolios. La uva, por ejemplo, habló de 300 o 400 metros cúbicos. Y una exposición que hice la semana pasada en Moquegua. Recordemos que Moquegua
es un valle ubérrimo, hermoso, buena morfología, buen clima, pero es la región donde casi 70% es alfalfa. Sacando una hectárea de alfalfa, tú tienes agua para regar 3 hectáreas de vid. Y hay mucha experiencia que la vid da muy bien en el valle de Moquegua. El trabajo es enorme. Fíjese, de repente exagero, es un campo de riego por gravedad. No únicamente se infiltra, sino trabajar con pendientes inadecuadas, con ancho de melga, ancho de surco, hace que se produzcan estos aniegos y genere problemas. Y al final aparece el Valle de Vítor. Mientras que al lado hay otras técnicas. Buena pendiente, buen caudal, uso de sifones, de mangueras, eh, tubería de plástica y buena pendiente. Lógicamente que son suelos francos, pero digamos, podemos hacer el esfuerzo de usar técnicas para manejar nuestros suelos esqueléticos. Ahí está el agua, amigos, ahí está el agua. Aquí tenemos un grafiquito. El agua hay que colocarla, el agua hay que colocarla donde está el sistema radicular. Y este gráfico nos indica cómo con río por goteo coloca el agua donde están las raíces. No tengo por qué estar regando las profundidades. Únicamente requiere alta frecuencia y agua disponible permanentemente. Es el concepto de un riego. Bueno, esta lámina, amigos, la hice el año 2004. Oh, perdón, un equipo de Autoema en ese entonces estaba por ahí, trabajando por ahí, de hace más de 24 años. Una crónica anunciada. Aparición del agua en exceso en el Valle de Siguas. Valle de Siguas o Quilca prácticamente desaparecido. Todavía estaba el planta real, desapareció. No es nada raro que la Panamericana pronto colapse. Varias parcelas acá ya han colapsado. La planta de Leche Gloria, si no toman las precauciones, también se va a caer. Amigos, cada día ingresa a la Pampa de Majes 1 millón de metros cúbicos, más o menos 1 millón de metros cúbicos. Si uno a mano alzada hace un balance hídrico, cada año se profundiza 30 millones de metros cúbicos, se profundiza por tipo de suelo. 30 millones. Si sacamos la cuenta, ¿desde cuándo regamos ahí? No menos de 3.000 millones de metros cúbicos están en el subsuelo. ¿Por dónde aparecen? Valleciguas. Y no será nada raro si continuamos con este riego equivocado, aparezca en el Valle de Maques y comprometa a las fértiles tierras de Max y Camaná. 24 años, colegas. Acá, dos fotos de San Camilo. Cuando yo hablo con unos amigos que conocen más Siguas, perdón, San Camilo de hace varios años, y después esa foto, para ellos es increíble. Como en el desierto tengamos problemas de drenaje, ahí está. Estos canales son, cuando vamos a Mejía, vemos lagos, lagunas, es agua de viene de San Camilo. Bueno, aquí tenemos para terminar la oferta de agua que tiene el Valle de Tambo, que tiene el río Tambo, y las alternativas que tiene los mismo que buenos, buenas alternativas, pero no le ponemos el punche para poder caracterizar la especie de Nichuña, Catedral de Hallazgo, Pachani, Titire, Chincune, Chilota, Pasto Grande, el Mazo. Muchas presas identificadas, pero no avanzamos un centímetro en lugar de consolidar o reservar esta agua tan beneficiosa para la agricultura. Amigos, muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu presentación muy bien enfocada y qué bueno que alguien que tiene
una excelente formación en el área agrícola, pues nos pueda pasear con notable maestría tanto por el campo minero como por el campo agrícola, ¿no? Es indudable, conforme hemos recibido inclusive algunas, más que consultas, algunas contribuciones de los asistentes, que sería interesantísimo buscar una sinergia, digamos, entre el sector minero y el sector agrícola para buscar un desarrollo conjunto de la sociedad, ¿no? Nuestro país ha sido, es y será minero y agricultor, ¿no? Hoy en día el Perú ocupa excelentes posiciones en estos campos, ¿no? En minería, en cobre somos o el segundo o tercer productor a nivel mundial, ¿no? Y con proyecciones de alcanzar rápidamente la primera posición. En oro somos el quinto o el sexto a nivel mundial, así también como en otros minerales, ¿no? Eh, en la parte de agricultura, como sabemos, también igualmente se está desarrollando, conforme ustedes lo han expuesto, una notable experiencia, digamos, de exportación de diferentes productos que también con la poca área que se ha desarrollado estamos en los primeros lugares de exportación a nivel mundial y con, ojalá se dé el trabajo de lograr ese 1.000.000 de hectáreas que dentro de corto tiempo se propone recuperar, pues se pueda mejorar mucha esta eh, posibilidad de desarrollo agrícola, ¿no? La ventaja, nuevamente, conforme ustedes lo han comentado, es que tanto en ambas actividades productivas, la tecnología está permitiendo un reuso del agua en el área minera y en el área agrícola, inclusive se está haciendo grandes esfuerzos para el drenaje, para el subdrenaje del agua en campos que están cultivándose con riego tecnificado, ¿no? Aquí me hace recordar que hace mucho tiempo eh, teníamos la posibilidad de trabajar, eh, recuerdo ese plan de rehabilitación, hay aquí en los asistentes participantes que trabajaron en el plan de rehabilitación de tierras costeras, el famoso plan REATIC, y increíblemente hoy en día en estas áreas de cultivo donde se emplea riego tecnificado, se necesita hacer drenaje agrícola, ¿no? Disculpen. Hay también un tema que observar en lo que ustedes han comentado, que es el tema de la minería ilegal, ¿no? Eh, Nos parece increíble que muchas veces nuestro propio Estado haya fomentado la informalidad en la minería, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo el Banco Minero fomentaba que hubieran pequeños mineros que sin ningún conocimiento o licencia, digamos, explotaran o lavaran oro, por ejemplo. En la zona de Patás toda la vida ha habido mineros que explotaban con lámparas de carburo, en túneles en los cuales se asfixiaban rápidamente estos mineros y el Banco Minero les compraba esos minerales, ¿no? Hoy en día nos quejamos de haber generado una minería informal y más aún cuando los precios de estos metales suben, aparece la minería ilegal. El problema de la minería ilegal es que indudablemente, primero, no paga impuestos. Segundo, por lo tanto, no va a haber ni siquiera obra por impuestos, pero lo tercero es que la contaminación que ésta genera no se va a poder eh, manejar de ninguna forma, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado. Y esto debió haberse visto
ya simple y llanamente por el gremio minero hace mucho tiempo, pero como aquí en el país parece que cada quien marchamos por nuestro lado, no, nadie se preocupó del tema, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Caminamos de manera muy independiente, los gremios no funcionan, y cuando alguien dice, prefieren el oro o el agua, nadie es capaz de pararse y decir, oiga, no sea usted tonto, esto no es así, ¿no? Eh, Recién hoy en día nos damos cuenta del daño que se ha cometido en este silencio. Y este es el propósito de estos webinars, digamos, de ir aclarando los conceptos en nuestro nivel, porque a veces ni siquiera en nuestro nivel o a nuestro nivel queremos escucharnos, ¿no? Y eso da mucha gracia porque indudablemente nos parece nada propio que no tengamos la posibilidad de escucharnos en sí, ¿no? Hay otra pregunta que está comentando de que definitivamente el agua está mal distribuida, en el territorio no se han desarrollado proyectos para controlarla, ¿no? Hay un excelente, no un excelente, una enorme cantidad de agua que termina en el mar todavía, ¿no? Eh, Simplemente esperamos la época de lluvia. Ahora estamos pensando, por ejemplo, en que si habrá o no habrá niños en esta temporada. Como todavía sentimos frío en la noche, pues estamos más o menos tranquilos, digamos que de pronto no va a haber, ¿no? Pero sabe Dios qué sería si acaso hubieran niños en esta próxima temporada, ¿no? Con este programa que ANIN no ha terminado, digamos, con las soluciones integrales que le ha debido tocar terminar. Bueno, queridos amigos, nuevamente mucho gusto encontrar a eh, algunos se está preguntando acá de qué se puede hacer con el agua que se infiltra en las pampas de San Camilo, o como acotación, Safranal usaría agua del acuífero de Majes. De repente esto no lo puedes contestar mejor tú, Huber. Considero dos atinguistas muy importantes. Esas pérdidas de agua en San Camilo, hay que mejorar las técnicas del manejo del agua. Una cosa manejar un suelo en un valle, otra cosa manejar un suelo donde el 92% es arena. Aquellos colegas que conocemos el famoso triángulo textural, en una esquinita está un suelo marginal, suelo arenoso. Ahí están los suelos de San Camilo, La Joya y de Pampa de Max. Por lo tanto, manejar suelos requiere mucha técnica. Zafranal es una mina que también tiene un buen espacio para manejar la parte social. Y yo planteo la alternativa de estos 3.000 millones de metros cúbicos que dan su suelo de Majes, ellos lo pueden bombear. Pero parece que los primeros intentos técnicos no han sido favorables. Incluso, ¿a dónde viene el hecho que no hay un enfoque social o de convencimiento? Algunos agricultores dicen, ¿por qué se va a llevar, por qué se van a llevar esa agua? Esa es nuestra agua. ¿Cómo? Tienes 3.000 millones de suelo y te quejas que Satanás se va a llevar tu agua. Fíjese hasta dónde llega el extremo cuando no se maneja adecuadamente la gestión de riesgo o la gestión social. Gracias, Huber. Interesantes tus aportes desde el punto de vista agrícola, pero a la vez igualmente tu mención al desarrollo tecnológico en el uso del agua en la minería. Particularmente yo recuerdo que la minera Cerro Lindo, ubicada aquí en el Perú, al sur de Lima, a pocos kilómetros de acá de Lima,
decidió iniciar un autoabastecimiento de agua a través de la desalinización de agua de mar allá por el año 2015. Esta decisión fue parte de los esfuerzos de la minera para asegurar un suministro sostenible de agua para sus operaciones y para mitigar el impacto ambiental en la región. Curiosamente, no se ha difundido mucho este gesto, pero ya sabemos que definitivamente hay empresas que están dispuestas a generar esta posibilidad de suministro de agua. Gracias, Hubert, muy agradecidos por tu presentación. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su participación, su asistencia y sobre todo la calidad de asistentes que hemos tenido. Vemos muy buenos amigos de hace muchos años, como decía hace un momento, y estamos todavía circulando por ahí algunas encuestas para poder programar nuestros próximos webinars. Por favor, déjennos sus sugerencias. Si tienen algún comentario adicional, igualmente será muy interesante compartirlos y evaluarlos, ¿no? Quiero agradecer al final la participación de nuestros expositores, el excelente nivel, la asistencia propia de cada uno de ustedes y vuestra participación en la evaluación y encuestas que han estado circulando en diversos momentos. Sin más, gracias José, gracias Hubert y gracias Vanessa y a todas aquellas personas que nos han hecho posible llevar a cabo este webinar. Tenemos varias personas que están detrás de las cámaras que nos permiten llegar a ustedes con todas estas facilidades y también con todas las fallas que han habido. Así que les agradecemos también por habernos soportado. Y gracias, José. No te mueras mucho de frío por allá. Y Hubert, qué buena foto en Camaná, ¿no? Un abrazo para ustedes. Ok, Sí, saludos. el Gracias. trasfondo es de Arequipa, para Ronald. El Ah, bueno. agradecimiento a Vanessa, a Pablo, en particular a ti, Jesús, y un reconocimiento de haber compartido este espacio con un gran amigo y profesional, José Nicolás de Pérola. Gracias. Gracias, Hubert. De igual manera, un abrazo grande y gracias por la oportunidad de poder haber hablado sobre algunos temas que son de mucho interés, creo, para mucha parte de nuestra población. Ese tema todavía tiene para muchas cosas que de desatar, determinar en detalle, ¿no? Pero acá estamos con frío, pero estamos bien. Y una hora, estoy acá una hora atrasado. Ustedes están ya casi a las 8:30, estoy todavía a las 7:30. Ok, listo. Gracias, Un José. gusto. Ok, nos Nada más. vemos. Hasta luego. Gracias por estar ahí Chao. con nosotros. Gracias a la Gracias. Chao. Gracias, Pablo. Gracias, Joseph. Un abrazo.